Bien, iniciamos entonces con las palabras del doctor Raúl Noblecilla. Adelante, doctor. Gracias, Marco. Gracias, compañeros de la prensa. Nos venimos ya conociendo, no solo por este proceso que viene sufriendo no solamente la figura y el presidente de la República, la compañera Betsy Chávez, sino varios más inocentes de lo que siempre hemos considerado, y no solo desde el punto de vista político, y eso hay que tenerlo en claro, no es solo una apreciación política, porque en todo caso, como a veces hasta bromeamos irónicamente, por decirlo así, con el doctor Romero, con el doctor Barrenzuela y con otros colegas, como abogados del otro lado de la mesa del pensamiento y de la acción tienen que rendirse ante lo evidente, ante lo que ya no admite ninguna discusión, que es que aquí la única rebelión que hubo, si es que existió, bueno, por supuesto que hubo una rebelión y una conspiración, pero no fue precisamente el presidente Pedro Castillo, ni de todos los que hoy injustamente padecen en ese plenario. Con esto no intento politizar la conferencia, aunque claro, yo me encuentro más como político que como abogado y tengo que ser muy sincero, porque estamos ante un juicio evidente, no hay forma de desvirtuar que no sea político. Secuestrados políticos, asesinados, 50 peruanos asesinados, se cuentan niños, jóvenes, ¿para consolidar qué? ¿El voto del pueblo? ¿Para consolidar la democracia? No, para consolidar lo que lamentablemente hoy se ha convertido en un instrumento, en una farsa obra teatral, para seguir tratando de justificar de que aquí el presidente Castillo, la compañera Betsy Chávez, el compañero Aníbal Torres y otros injustamente sentados en un plenario que responde más a intereses también políticos que a intereses de debido proceso, de derecho a la defensa, como en una democracia tendríamos que tener. Pero también no seamos ingenuos, no podemos pedir peras al olmo, no estamos en democracia y por lo tanto este proceso no solamente está viciado, sino representa, digamos, la crisis que gobierna el país. Ahora, entrando ya un poco al tema procesal. Hemos venido sosteniendo un proceso de muchos meses en los cuales hemos tenido y tenemos, y hay que decirlo, 3 jueces supremos provisionales. ¿Y por qué le doy énfasis a la palabra provisional? No porque me tenga algún anticuerpo personal ni con el doctor Neira, ni con el señor Guerrero, ni con la señorita o señora Carvajal. Es que sencillamente estamos juzgando a un presidente de la República, juzgando a altos funcionarios con provisionales. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cuál es el problema que sea provisionales? Es que eso mismo, que no dependen de su posición, sino dependen de una resolución administrativa que en cualquier momento pueden, digamos, ser cambiados. Y entonces, para no ser cambiados, ¿qué se utiliza muchas veces? Y no seamos tampoco, pues, hipócritas, hay que reconocerlo. Necesitas estar mimado y mimando a quienes te sostienen. Y si nosotros volvemos a la tesis única que vivimos en una dictadura, pues estos 3 jueces provisionales responden a una situación egoísta de mantener sus puestos. Norma Carvajal. Perdón, la magistrada provisional Norma Carvajal, para que no se vaya a ofender. Esta magistrada provisional ha tenido adelantos de opinión con el presidente Pedro Castillo, o es mentira, señores, de que en muchas resoluciones ya daba cuenta de que para ella prácticamente había rebelión, había conspiración, había todo. Y entonces yo me pregunto cómo una jueza contaminada puede ser parte de un tribunal que está poniendo en juego la vida de personas, porque la vida es la libertad. Te está pidiendo 35 por un lado, 25 por otro. Eso es lo que está pasando. O un juez Neira que, advirtiéndose esta situación de la señora provisional, ¿qué dijo el presidente Neira? No me dejarás mentir, colega César. Señores, tranquilos, somos 2 contra 1. Es decir, ya nos estaban dando una opinión de que la señora, bueno, jueza provisional, tenía pues un sesgo total. Pero el comportamiento de la sala ha sido así. Yo les hablo también, y ustedes recordarán que ha sido, bueno, una condecoración me dio la sala, por decir que la fiscalía, su tesis tenía taras, por decir que son provisionales,
Me expulsaron 3 días, 3 fechas, ¿no? Yendo a lo futbolístico. Tarjeta roja sin reclamo. Y cuando yo quise, porque para eso también hay que tener en cuenta que cada vez que la sala penal se va en receso, Dios mío, yo no sé si están en una liturgia o están rezándole a algún santo peruano, pero después de 2 horas salen con una sorpresa. Entonces, en mi caso, y no es porque quiera hablar solo de mi caso, pero es importante para ver que no hay imparcialidad. Luego de que me convalidan toda la audiencia con mi presencia, porque era el único letrado que en esa oportunidad estaba defendiendo los intereses de la compañera Betsy, al final hacen un receso de más de 1 hora, regresan con una Biblia y la leen. Esa Biblia era mi sanción. Y cuando yo le digo al señor Neira, quiero reponer o presentar un recurso de reposición en la próxima audiencia, porque eran como las 2 de la tarde, me habían leído 50 hojas, de las cuales para yo defenderme por lo menos tengo que tener una inmediación más real, me dijo que no, que tenía que hacer la reposición en ese momento. Entonces, a lo que voy, amigos, compañeros peruanos, compatriotas de la prensa, es que estamos en una situación de una crisis total. Y lo último, que es que al debilitarse prácticamente al vacío y a la nada esa supuesta rebelión, ¿qué hace o con qué sorpresa nos sale la Sala Suprema, la Sala Especial? Nos sale con la sorpresa de la desvinculación. Ahora, magistralmente, y como muy bien sabe explicar mi colega César Romero, va a dar a entender lo que ha pasado. Pero a lo que voy es, ahora esta sala pretende incluso ser fiscal. O sea, es como te salvo, fiscal. Oye, fiscal, la has fregado, ¿no? ¿Cómo te metes por rebelión si no sabes nada? Entonces, voy a meter conspiración. Así, pero así, para que se entienda, para que no solo la gente de derecho, sino para que el pueblo peruano entienda lo que está pasando en ese juicio. No hay garantías, no hay defensa a los derechos del debido proceso, a los derechos fundamentales, el derecho a la defensa, el derecho a que se me impute y que se me dé tiempo a defenderme. Y la única respuesta que podemos dar es que no hay democracia. Y esto no es politizar, eso es solamente ser consciente del momento histórico que les pasa a ustedes, le pasa a mi compañero y colega, me pasa a mí. Yo estudié Derecho, por supuesto, para ejercer derecho, pero hoy es imposible ejercer derecho en este tribunal. Es imposible. De todas las reposiciones planteadas por nuestra defensa y otras, ninguna ha sido resuelta positivamente por la sala, como se dijo, un saludo a la bandera. Pues entre saludos a la bandera, señores, estamos con un presidente de la República 3 años secuestrado. Gracias a Dios, Betsy Chávez ha recobrado la libertad, pero todavía hay un grado de injusticia que tiene que ser reparado. Con esto, compañeros, abro un poco esta oportunidad y, por supuesto, la palabra a mi colega y compañero César Romero. Muchas gracias, doctor Noblecilla. Buenos días con todos, señores periodistas. Ya como lo ha manifestado el doctor Noblecilla, este tema político que ingresa a un proceso penal es verdaderamente lastimoso, ¿no? Para la comunidad jurídica, para las instituciones que realizan capacitaciones, para todo el tiempo en estos últimos 20 años que se manejó el sistema acusatorio, donde las partes proponen, donde las partes, incluso lo ha dicho el presidente de la sala que juzga a la doctora Betsy Chávez, donde las partes dan información. Entonces, toda esta capacitación, todo este argumento, con este proceso emblemático, pues se va al tacho, siempre respetuoso en las palabras. Pero ¿por qué lo digo? Esta figura procesal que ha aplicado o que nos ha dado como opinión a los abogados o nos ha corrido traslado para opinar, cuando una resolución de desvinculación no corre traslado para opinar, ya cuando corre traslado es para que ya la parte ofrezca las pruebas porque es una resolución que impone. Como lo dijo muy bien el doctor Noblecilla, esta figura, esta institución de la desvinculación procesal venía ya del viejo y vetusto Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, este 285A siempre refería que tenía la potestad el juez de poder desvincularse por otro delito y poder condenar por el mismo, porque la desvinculación, señores, quiero que sepan todos, y es algo que creo que todos lo conocemos, es una condena anticipada.
Y como existía en el Código Antiguo un juez instructor, porque no había una investigación preparatoria, la sala y los legisladores de ese tiempo dieron pues la opción de que siempre la sala sea de rasgos inquisitivos con figuras de esta naturaleza. En el nuevo código, desgraciadamente, y muchos que ha aplaudido el mismo, no han tomado en cuenta que esta figura es una figura que no debió sobrevivir en el mismo. Y sí, quizás la acusación complementaria, porque es una potestad que tendría la Fiscalía, ¿no? Y eso lo conocemos los abogados litigantes, ¿no? Y muchas veces la Fiscalía, una semana antes de cerrar su preparatoria, te puede incluso incluir un delito más sin haberte tú defendido, y eso existe. Entonces, yendo al tema de la desvinculación procesal, ¿qué pasó este día? Hemos luchado ya 62 sesiones donde hemos visto un despliegue de testigos, una dura contradicción de piezas procesales, donde ustedes pueden, y todo el pueblo peruano puede observar, no existe ninguna prueba de rebelión. Entonces, ¿qué hace la sala? Hace como 2 meses, un mes si no me equivoco, de repente me corrige el doctor Noblecía, hubo un debate para pruebas excepcionales y en un momento determinado el desorden del proceso penal que se ha visto no culminaba una fase y se entroncaba en otra. No terminamos 3 piezas del tercero legitimado y ya pasaron a proponer pruebas excepcionales, simplemente porque ingresaban escritos, pero el orden no se llevaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la desvinculación dice que antes de la culminación de las pruebas estamos hablando de un proceso que por lo menos debe haber avanzado un 70%, porque yo como juez, si no he escuchado los interrogatorios de los procesados, no hemos debatido casi 2 meses prueba excepcional, han hecho ingresar un informe de amicus curiae. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que esto ya es por gusto, porque ya nos han anticipado que se van a desvincular. Es más, esa resolución que ustedes han escuchado no tiene número, no tuvo número, y ya tenía votos, o sea, era una resolución con votos, tenía que simplemente haber corrido traslado, pero erradamente, porque nos han pedido opinión y no sabemos cuál es el futuro. En las desvinculaciones un delito desaparece y aparece uno nuevo, ¿no? Como ya lo han explicado muchos abogados en esta tribuna de LP, que es una tribuna para la comunidad jurídica muy buena porque hace entrevistas que pueden determinar más los conceptos que se ven en los litigios penales. Y a esa explicación yo no la voy a dar, pero sencillamente yo nunca en mi vida como litigante, como defensor de oficio antiguo en el Código Antiguo, nunca he visto que se desvinculen pero subsistan un delito. Es por eso que en el momento que yo reclamo le digo, ¿qué? ¿Ustedes nos están haciendo un concurso real? ¿Están desvinculando un delito para aumentar uno y luego quitar uno? Estamos poniendo 12 jugadores a 11, no es el que cambia uno, ingresa uno y entra otro, que es lo normal. Entonces, estas circunstancias, pues, en primer lugar, se han llevado de una manera ilegal. Y la llamada es, señor fiscal, haga usted una acusación complementaria. Ayer lo dijo el doctor Siccha muy bien, que eso sería una aberración si hacen una acusación complementaria, porque esta obligación que le está haciendo el juez sería contradecirse ellos mismos, porque al hacer una acusación complementaria, ya sabemos que ellos ya se han desvinculado, se van a desvincular, tienen 2 votos, igual lo van a condenar. Entonces, pruebas de rebelión no ha habido, menos habría pruebas de conspiración para rebelión. Si no ha habido pruebas de rebelión, ¿cómo vamos a hablar de conspiración para rebelión? Además, el hecho en la desvinculación estaría cambiando. Un ejemplo claro, ¿no? A la doctora Betsy Chávez se le dijo que una de las partes de la imputación para rebelión era el haber traído periodistas para el mensaje del 7 de diciembre. ¿Eso va a servir para conspiración? No tendría sentido, ¿no? Porque la conspiración no serían con los periodistas, la conspiración tendría que ser con personas que son de las Fuerzas Armadas. Y eso se ha visto incluso en casos de conspiración en el antiguo código, en el caso de Montesinos, el Esban Bello, donde claramente se incluso llegó hasta nulidad ese proceso por la forma de desvinculación mal que manejó la sala que juzgaba en ese momento. Entonces, vemos una afectación al 139 de la Constitución Política debido a proceso, totalmente. Vemos una falta de tutela jurisdiccional efectiva, totalmente. O sea, el abandono de este artículo constitucionalmente pues afecta al derecho de defensa. Y lo que nosotros estamos viviendo en un juicio que se llamó emblemático desde un comienzo es una condena anticipada. O sea, los abogados penalistas, los estudiantes de derecho van a ver por primera vez una audiencia donde la Fiscalía se olvidó de la conspiración, lo obligaron a que quizás haga una acusación complementaria, y si no lo hace usted, no se preocupe, que yo voy a despachar por usted, yo lo voy a condenar. Así que
Nosotros pedimos incluso a los legisladores que esta figura procesal de la desvinculación tiene que salir del código si ellos quieren entrar a un sistema adversarial. Porque llegar a la verdad no es llegar a la verdad utilizando mecanismos inquisitivos. Para eso existe en este sistema una investigación preparatoria, una etapa intermedia que supuestamente se ha creado para hacer un filtro de lo que puede pasar claramente a un juzgamiento. Entonces, ya no podemos manejar este tipo de figuras. Esta es una llamada de atención que se le va a hacer a los legisladores y pedimos pronto que se deseche esta figura del nuevo Código Procesal Penal. Y alguna situación más que hemos visto como afectación en esto es que no sabemos cuándo se van a desvincular, en qué momento. No nos han dicho sí, nos vamos a desvincular, subsiste, o sea, si subsiste rebelión y se van a desvincular ya, ¿para qué vamos a hacer audiencias? Y deberían haber un proceso acá, porque se estaría gastando agua, luz, se estaría una logística completa para ir a hacer audiencias aparentes, porque si ya vamos a hablar de pruebas excepcionales que van a ser desvinculadas, es por gusto ya debatirlas. Sería una pérdida de tiempo que la señora Betsy Chávez dé su interrogatorio sobre rebelión, porque ya sabemos que va a tener que dar otro interrogatorio por conspiración. Así que totalmente de acuerdo con el doctor Noblecilla. Es una pena que en el sistema procesal penal peruano los juzgamientos políticos pongan el relieve el nombre del derecho penal del enemigo, que algunos estudiosos han podido en algún momento interpretar, ¿no? Hoy en día lo que ha dicho Jacobs, respetando siempre a Roxin, es real, ¿no? Es un enemigo, el que no está con el sistema es un enemigo. Es una enemiga la figura de la vinculación procesal que muchos de repente supremos la van a siempre llevar en su chip, porque los señores están ya pasados de 70 años, entonces ellos no van a cambiar el chip que quisieron traer todos los grandes capacitadores. Y por favor revisen ustedes qué vocales han sido los capacitadores del sistema acusatorio y que defendían que las partes eran las que tenían que presentar para poder llegar a una conclusión. Hoy en día escriben muchos libros, pero en la cancha no manan, como se dice, no utilizan nada de lo que ellos piensan, porque ya de por sí están fuera del sistema, es un enemigo y hay que condenarlo como sea. Cualquier pregunta también estaremos atentos. Voy a ceder la palabra al doctor Noblecilla para que pueda continuar con esta conferencia. Gracias. No, indudablemente, César, que todo lo que has vuelto a repasar lo has venido sosteniendo también, no solo por la desvinculación, sino advirtiendo por tu experiencia procesal y además, qué importante, ¿no? Cómo tú mismo te das cuenta lo que es ejercer procesalmente en un debido proceso y lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y eso frustra, por supuesto, pero más allá de un tema personal, es un tema es que nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la democracia, nos estamos volviendo parte de una normalización en donde ya no importa si mueren 50 peruanos o no importa si mantengo preso al presidente o en decisiva, no me importa el voto del pueblo, ¿no? Pues finalmente, pues, si no me convence, lo derroco, te mato 50 ciudadanos de segunda clase y para entretener un poco y normalizar la situación te invento un proceso judicial. Eso es lo que viene sucediendo. Soy responsable de mis propias palabras, pero hoy creo que es más responsable mirar políticamente esta situación que lamentablemente como debería ser jurídica, pero no lo es. Eso sería un poquito mi reflexión, mis queridos amigos. Muchas gracias, doctor César Romero, doctor Raúl Noblecilla. Pasamos a las preguntas. Por favor, los medios que deseen hacer las consultas se identifican y plantean la interrogante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, doctores? Un gusto saludarlos. Los saluda Martín Sarmiento de lamula.p. Quería hacerles la consulta sobre, en el anuncio de la conferencia de prensa se había señalado que iban a estar las defensas, bueno, del expresidente Pedro Castillo, de la expremier Betsy Chávez, también del expremier Aníbal Torres, del exministro del Interior Willy Huerta, entre otros. Mi consulta era ¿por qué no están todas las defensas de los indicados en esta conferencia de prensa, en este anuncio? Martín, ¿cómo estás? Gusto saludarte después de tiempo. A ver,
quiero que se entienda algo. Hoy está la defensa de la doctora Betsy Chávez en un concurso de un plenario en donde las defensas, manteniendo independencia, y eso por favor no confundamos las cosas, manteniendo independencia y conveniencia, que es lo que realmente asume una defensa X, Y o Z, hemos venido siempre tratando de encontrar salidas de debido proceso a las circunstancias que estamos advirtiendo y que muy bien las ha explicado el doctor César Romero. En esta oportunidad no estamos nosotros hablando por las demás defensas, pero estamos hablando sobre el proceso, desde la óptica que puedo también hacerme responsable de mis palabras, compartimos en mucho con los colegas que participan en ambas defensas. No sé si quiere, César, aclarar algo más en ese aspecto. Sí, también teniendo en cuenta que el presidente de la República, señor Castillo, tiene defensor público, el defensor público no podría venir a la conferencia de prensa porque trabaja para una institución y para hacer un permiso respectivo creo que es muy difícil. En cuanto a las demás defensas, como lo ha dicho el doctor, independientemente que hayan tenido otras diligencias, creo que el pensamiento de ellos y el análisis que se hace a esta figura penal es igual para todos y esto va a aportar mucho no solo para nosotros. Recordemos que son coprocesados, hay una coautoría, entonces es importante que lo que nosotros podamos realizar como alternativas de defensa y bloquear, incluso recuerden que esta desvinculación es un 2-1, no es 2-3, no hay unanimidad, es por mayoría. Hay un voto que está en contra, que ha dejado y lo ha dicho muy bien, de que con las pruebas se puede condenar o absolver, porque tampoco podría dar un adelanto de opinión a un juez. Pero hay un voto contrario. Entonces, eso sería más que todo lo que yo podría decirle de la presencia de nuestras personas acá. Buenos días, ¿qué tal? Zaira Arias, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Señores abogados, una consulta. En este caso, por lo ya expuesto, estaríamos hablando de un juicio viciado, ¿verdad? Me imagino que estarían también ustedes pensando interponer la nulidad de todo este juicio al ser un proceso viciado. Y esto lo traigo a colación porque la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha hablado acerca de lawfare, que es la judicialización de la política. ¿Podríamos estar de acuerdo entonces que el caso que le están llevando por rebelión al presidente Castillo y a Betsy Chávez es un proceso de lawfare? Estamos hablando de persecución política. Y por otro lado, lo traigo a colación, de repente que para que puedan hacer una respuesta en conjunto, porque la jueza Norma Carvajal, en la última intervención, ha planteado esta nueva figura de la desvinculación procesal, alegando de que va a sumar el delito de conspiración para la rebelión, cuando el doctor ha mencionado de que esta figura solamente aplicaría para la sustitución de un delito. ¿Estamos también ante una nueva irregularidad de este tribunal? Por favor, su respuesta. Muchas gracias. Gracias, Zaira. Bueno, entiendo perfectamente. Yo creo que podríamos incluso, más que separar, ordenar, ¿no? Si tú pones en tela de juicio si existe un lawfare, una guerra jurídica, ¿no? Una instrumentalización de la justicia, creo que ya van muy pocos los que puedan o estar muy distraídos o estar en una negación total de que aquí lo que hay es exactamente eso. Hay una persecución política. ¿Y se persigue cómo? Instrumentalizando el sistema de justicia. No solamente hablamos de un posible tribunal, sino hablamos de todo un sistema que incluye no solo al sistema de justicia, que llámese Ministerio de Justicia, INPE, recordemos los tratos hostiles, los vejámenes que ha sufrido una enemiga de este régimen como es nuestra compañera Betsy Chávez. Entonces, involucra al Ministerio de Justicia, involucra a INPE, involucra a policía, involucra a fiscales, pero también involucra a medios de comunicación. Entonces, es un lawfare total. Eso estamos claros. Lo otro, sí, con la misma experiencia, que ya lo conocemos al doctor Romero, para que nos pueda un poco, digamos, con más tecnicismo, César, ver la parte de la nulidad, ¿no? Porque, claro, a través de esta respuesta política nos encontramos ante una situación que no nos queda de otra, tal vez, ¿no? Claro, en realidad, si ustedes pueden observar este juicio emblemático que se ve en todo el mundo,
el primer error que nosotros vemos es la forma donde se encuentran sentadas las personas, ¿no? Si usted ve el orden según el código, no podría estar el doctor Aníbal Torres, por ejemplo, detrás del procurador, porque una parte es la parte contraria con la parte contraria. Quizás eso puede ser situación de logística, pero creo que si ahí va a haber un juicio de esta naturaleza, se debió ampliar de alguna forma o tratar de manejar mejor esa primera figura. Entonces usted entra y ve en un sistema acusatorio al procurador que se sienta adelante de uno de los coacusados con su abogado. O sea, no se podría ni conversar porque estarían escuchando la estrategia que yo manejo. Segundo tema también de error, siempre cuando ustedes van a ver juzgamientos, pero son subsanables, ¿no? Pero se da, usted me está preguntando, yo le estoy respondiendo todo lo que yo vi, ¿no? Segundo punto, ¿no? Se comienza siempre por el que está a la mano derecha, que siempre es el doctor Aníbal, cuando en el orden tendrían que empezar por el presidente, ¿no? Primero el presidente, segundo, como esté el orden en la acusación. Ese es el segundo desorden que se vio en este proceso. Tercero, ustedes pudieron apreciar el día que tuve una problemática por oponerme. Yo me opuse a que la jueza hiciera un refrescamiento de memoria. Eso ya fue grave. Eso lo han olvidado muchos, pero eso fue grave. Eso lo han opinado abogados de todo lugar, peruanos, chilenos, he escuchado hasta colombianos. Eso ya es una causal de nulidad. Eso es una causal de nulidad. Otra irregularidad fue que ellos emplearon un procedimiento para hacer la recusación de un juez y para la recusación de 3 hicieron otra. Y encima, el que está por instancia mayor a ellos, la Sala Suprema del doctor San Martín, ha sacado una resolución que ya no se puede recusar en juicio oral. Y nadie ha opinado de eso, ¿ah? Nadie lo ha puesto a tema de debate, los colegios de abogados callados todos. Solo un juez en juzgamiento se puede inhibir bajo responsabilidad funcional. ¿Cuál es esa responsabilidad funcional? No quiero llevar este caso, mañana te vas a tu plaza y traigo a otro que me convenga acá. Ese es el tema. Entonces, ese es otro de los problemas que nosotros pudimos ver como situaciones de irregularidades que se van dando, ¿no? Pero más adelante vinieron la peor, que es la que ha venido de la desvinculación. Escuchamos que se van a desvincular, pero mantienen un delito. Entonces, ¿cómo nosotros como magistrados que hacemos una carrera judicial coordinamos estos errores? ¿Por capricho? ¿Porque quieren que sea nulo y quieren que venga otra sala y les anulen su juicio para ellos no pasar a la historia como unas personas que adelantaron opinión en un juzgamiento y tuvieron un voto en contra en un momento determinado? Entonces, todos estos vicios procesales nosotros estamos estudiando, no lo vamos a decir hoy que vamos a aplicar, porque cada defensa tendrá su confidencialidad del tema, pero sí nosotros ya vemos de antemano pues que este juicio es totalmente ya viciado. No va a llegar a más. El problema es que nosotros ya no estamos apelando a las resoluciones porque tenemos a una sala que está denunciada, como lo ha dicho el doctor, que es la Sala Suprema del doctor San Martín, sin embargo es la misma que resuelve todos los incidentes. O sea, estamos atrapados por todo lado, por todo lado. Hay que decirlo así, porque abogado que quiere ser contemplativo, porque quiere ser muy amicus de los vocales, es un abogado convenido, pues, ¿no? Acá uno tiene que trabajar siempre con respeto, pero siempre haciendo respetar las leyes, porque el principio de legalidad está en los artículos. El principio de legalidad, como lo dijo el maestro Cancio, persona que se levanta con armas está en rebelión. Antaurumalo, primer caso de Fujimori, donde el ex ministro Boloña fue condenado, pero en las dos hubo pues armas. En esta no hubo ni siquiera un arma de juguete. Entonces, como no podemos en esta y ya ha venido un amicus curiae que ni siquiera se va a tomar en cuenta, señores. Mire, todo lo que se trajo para que ellos digan, todo lo que está acá no nos importa. Cuando terminemos esto, ahí ya sí nos vamos a desvincular, porque la figura de la sala va a ser la siguiente. Señores, habiendo escuchado a ustedes, ya nosotros nos vamos a desvincular más adelante, porque se han trabado. ¿Cómo hacemos con estas pruebas? ¿Qué van a hacer? Las vamos a debatir por gustos y ya nos vamos a, como lo vuelvo a repetir. Entonces, hay una problemática en relación al tema de este proceso que para mí está viciado totalmente, ¿no? Entonces, lo más justo sería que por lo menos se ponga pues a las autoridades en conocimiento de esto. La Junta Nacional de Justicia para ratificar a los jueces tiene que ver lo que está pasando, ¿no? Por lo menos, pero no sabemos si la Junta Nacional de Justicia pues que pasa un proceso más que todo íntimo de congresistas, vamos a ver pues si también va Odorongo o no matan a Odorongo, ¿no? Eso es un tema, así que creo que escuché alguna vez en un disco, pero con respeto siempre lo digo, ¿no? Buenas. Buena. No se escucha. Hola. Ya. Buenas, doctores. Soy Juan Soria, transmitiendo para Despernado Perú. Primero fue por... la primera acusación fue por golpe de Estado. Después fue por rebelión. Ahora es por
conspiración. ¿Hasta qué momento vamos a estar inventando, acomodando el derecho, la parte opositoria, hasta derrumbar a Castillo, la propuesta de Castillo? Y ahí va la pregunta. Es política mi pregunta. Usted, doctor Barrenzuela, dijo que el enemigo es el sistema. El que está con el sistema es el enemigo. Sí, dijo hace un momento, ¿no? Entonces, si este problema es político, ¿dónde está Pedro Castillo y Betsy Chávez? ¿Están con el sistema o no están con el sistema? Para poder afrontar lo digo por la gente que está detrás. La gente, hay mucha gente que todavía tiene esperanza, sobre todo en regiones, en Pedro Castillo y Betsy Chávez. Ustedes son abogados, lo sé, pero también tienen una parte política. Espero una respuesta política, porque ya le hemos escuchado la respuesta de derecho, ¿no? Bueno, gracias también, compañero, porque hay interés, pues, y hay interés que esto, digamos, rebasa lo jurídico. El pueblo no tendría por qué, digamos, tener una preparación para entender lo que está pasando procesal y jurídicamente, aunque es importante. ¿Por qué? Porque nuestro país está siendo visto no solamente por nosotros, sino también internacionalmente. Y hay una comunidad jurídica. Tuvimos la oportunidad con César de conversar bastante con el doctor Cancio, ¿no? Con el doctor Cancio, a que lo que nos lleva es no solamente en ese ánimo de juristas internacionales, de la talla de él, de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni, que realmente ven con una preocupación sana lo que está ocurriendo acá, y que tienen que reconocer, como también venimos reconociendo, que esto ya ha desbordado cualquier situación límite entre lo jurídico y lo que es netamente político. Y entonces con eso voy un poco a tu interés y tu preocupación, que es democrática, que es sana y que es la que compartimos indudablemente la mayoría de los peruanos y peruanas, es hasta dónde el sistema judicializa la política, vale decir, hasta dónde es capaz de llegar para venderle al pueblo el delito, que no es un delito tal cual, pues golpe de Estado. Golpe de Estado. Entonces, Castillo es golpista, Betsy Chávez es golpista, Aníbal golpista, todos son golpistas. Y el pueblo va creando, pero va rechazando, porque también hay una maduración política muy importante en el pueblo peruano, que va quitando ese sesgo colonial al mensaje de la narrativa de los principales medios y del poder, ¿no? Que es un poder facto, de hecho. Pero para no irnos, ¿existe lawfare, como decía la compañera y periodista Saria? Existe. Existe una insana venganza contra Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y todos los demás que hoy sufren, digamos, este juicio bárbaro. También. ¿Son considerados enemigos? Sí, enemigos de los que se sostienen sin ninguna legitimidad, enemigos de los que corrompen, de los que asesinan, de los que tienen también un Congreso, hay que decirlo también, pues. Un Congreso que es Congreso golpista, porque donde el corazón del golpe de Estado contra el presidente Castillo y contra la democracia de nuestro país se gestó principalmente utilizando el Congreso de la República. Ya luego llegó la Patricia Benavides, ya luego la detención del presidente, ya luego llegaron estos 3 años que lo único que podemos advertir, y sin ninguna duda, es que estamos en una total dictadura. Aquí no se trata de que Dina yo le elegí, que era la segunda, no señor. Dina Boluarte se conspiró con los grupos de poder. Dina Boluarte ya no es parte de la democracia. Y el destino de Dina Boluarte, como también el destino de todos aquellos que sostienen y siguen bendiciendo la mano de sangre de Dina Boluarte, también irán a cárcel. Y no porque esto sea simplemente un deseo político, sino porque cuando la democracia regrese y el debido proceso regrese a nuestro país y la justicia impere en nuestro país, ¿a dónde van los asesinos? ¿A dónde van? A la cárcel. Entonces Dina Boluarte tiene ya un lugar. Y no porque me caiga mal, porque no comparta sus ideas, que no comparto con los asesinos, no compartimos con los corruptos, y menos los que ponen la vida y la libertad de personas como la compañera Betsy Chávez, como el presidente de la República, en secuestro para tratar de normalizar
algo realmente dantesco, algo que se aparta total de la democracia. Buenas tardes, doctor Raúl. Mi nombre es Super Jason para APU Noticias. La pregunta sería, ¿el Poder Judicial está creando un precedente peligroso que podría usarse en futuros casos políticos, incluso en casos actuales, con dirigentes populares que luchan por los derechos del pueblo? Sí, sin duda alguna. Me gustaría saber un poco, porque aquí entramos un poquito también a hacer recuento de lo que estamos viviendo, César, ¿no? Y sí, verdad que para nosotros sería un precedente peligroso, ¿no? Nosotros tenemos confianza de que esta figura, pues si va a haber una condena anticipada, no pase a más, porque lo justo sería que sea nulo por todo lo que hemos manifestado. Pero es peligroso, ¿no? Como fue peligrosa el secuestro de la doctora Betsy Chávez, ¿no? Tuvimos que recurrir al Tribunal Constitucional para poder de alguna forma generar un precedente a todas las personas que a veces se encuentran sin mandato judicial dentro de un penal. Entonces, por lo menos hemos ido luchando esta batalla, se ha creado un precedente para todos los peruanos que se encuentran indebidamente encarcelados. Pero en este aspecto esto va a ser un precedente peligroso porque le da la puerta abierta de que otros hagan lo mismo, ¿no? No eres parte del sistema, te hago una desvinculación. Hacemos la tarea al fiscal, ¿no? El fiscal, como no puede hacer una cosa, primero nos trae dos propuestas, luego se queda con una. Ahora nosotros le obligamos que nos vuelva a traer la otra propuesta. Pero si no trae la propuesta, nosotros le hacemos la propuesta. O sea, todo un sistema de tarea, ¿no? A fiscalía. Entonces, mientras en el país los jueces no se desvinculen, que la palabra que deberían utilizarse del Ministerio Público y hagan su trabajo propiamente dicho, esto no va a cambiar. No va a cambiar y vamos a seguir trayendo capacitadores, vamos a seguir estafando a la gente con situaciones de exposiciones de jueces que hacen lo contrario. Entonces yo pienso que no. Yo pienso que esto tiene que cambiar, tiene que ser un precedente positivo para poder dar debido proceso a los peruanos que se encuentran en un proceso penal. Entonces esta figura, una vez más, yo pido a los legisladores que la saquen del código procesal penal, la extirpen porque es un daño total a un sistema acusatorio moderno. Sí, buenas tardes, doctor Romero, doctor Noblecía, de prensa de Frente Pueblo Unido. La pregunta es si la justicia, al cambiar las reglas en este juicio, está buscando condenar al presidente Pedro Castillo, y una más, si al incorporar estos nuevos hechos para poder condenarlo por conspiración, no viola el derecho de defensa y la desvinculación que ellos mismos plantean. Gracias, compañero. Indudablemente que el derecho a la defensa ya está totalmente violado. Y no solamente en esta última situación que nos hemos tenido que enfrentar, sino desde el mismo momento en que se inicia este absurdo, ¿no? Y desde el mismo momento del 7 de diciembre hay que decir las cosas con claridad. O sea, las cosas hay que decirlas con claridad. No podemos nosotros, sobre la muerte de muchos compatriotas, sobre la libertad del presidente, sobre la libertad de todos nosotros, sobre la forma como nos dicen que nuestro voto no vale nada, no podemos estar en ambigüedades. Tenemos que ser directos y decir las cosas tal como son. La interpretación la tenemos en justa razón porque estamos viviendo. Con César Romero, como acaba de decir, tuvimos que acudir en suerte al Tribunal Constitucional por lograr una libertad que estaba siendo secuestrada y confirmada el secuestro ¿por quién? Incluso por la Sala Penal Permanente del señor San Martín. Y por eso lo digo, está denunciado por prevaricato también el señor San Martín. Pero esa es la democracia, esa es la justicia que tenemos en democracia. Pero para no irme mucho, a ver, este juicio tiene dos propósitos políticos. El primer propósito es mantener el gobierno ilegítimo por el tiempo que sea necesario, hasta estirar lo más que se pueda, para crear la narrativa de que los golpistas están en juicio, están sentados en el banquillo de los acusados los golpistas. Ah, pueblo, miren, hay un juicio, hay abogados, hay fiscal, hay procurador, hay prensa. ¿Con eso qué hago? Trato de normalizar esta dictadura, ¿no? Al menos darle, pues, ¿no?, un tufo de pseudo legalidad. Y lo otro, que es más preocupante, o igual de preocupante, es en qué va a terminar el capítulo final de esta novela. Y es ahí donde nos tenemos que preocupar y por eso que nuestra lucha no cesa.
¿Por qué? Porque este plenario o este tribunal y este sistema de justicia necesita la condena, pues. Si no, ¿cómo justifica? ¿Qué va a decir? Oye, me equivoqué. ¿Y qué hacemos con los 50 muertos? ¿Qué hacemos con los 3 años de secuestro político del presidente Castillo? ¿Qué hacemos con estos secuestro político? Y eso en verdad hay que denunciarlo internacionalmente. No solamente es la forma arbitraria, cómo se está llevando este proceso, sino a qué puerto quieren llegar. Quieren confirmar la injusticia sobre la vida y la libertad de personas y sobre todo sobre la democracia de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese escenario, no es que seamos negativos o pesimistas, pero somos realistas. Ahora, ¿eso va a suceder? No podemos dejar que suceda, pues. Y por eso, pues, a veces nos tenemos que comer la bronca con el doctor Barranzuela y con el doctor César Romero, que nos acompaña ahora también. Nos tenemos que comer la bronca, tenemos que mirar cara a cara. Acá no estamos para ambigüedades, señores, para decir, señores de la ilustrísima sala penal de la Corte Suprema. ¿Sabe qué, señor? Esos modales no sirven contra el enemigo. Y mucho menos porque le das una idea retorcida al pueblo que está sufriendo una dictadura. Se pueden guardar algunos criterios pseudo diplomáticos, pero jamás, pues, ponerte de rodillas o aparentar que somos sumisos frente a algo que estamos clarísimos que no es un proceso legal, sino que es parte de un proceso político. César, no sé si quieres. Sí, y también tomando en cuenta esto y volviendo al tema de la doctora cuando estuvo ilegalmente en prisión, tener en cuenta que otra de las fallas de este código ha sido de, incluso yo lo he podido percibir, que en el antiguo código era muy difícil que una persona se quede privada de su libertad o le hagan la audiencia después, porque en ese tiempo cuando subías a juicio y la sala tenía tu caso, la sala es la que incluso le decía al fiscal que pida la prolongación de la prisión. O sea, esa figura hasta mejor llevada de forma a veces un poco no la correcta, pero se llevaba. Entonces, en el nuevo código, ¿cómo vamos a ver que un juez haga la audiencia pues después, no quiere entrar a el juez puede entrar, podía entrar ese viernes, entrar con su secretario, como siempre imponían, un defensor público en ese momento, con el respeto que merece, porque si era defensor, y llevaban a cabo la audiencia, pero esperaron varios días. Entonces, ese ya fue un pequeño tufillo de lo que es el sistema contra el enemigo político, ¿no? Eso es importante también tener en cuenta, porque ese fue el primer punto que nosotros vimos, mantener a una persona de forma ilegal, por favor. Entonces, ¿cómo afrontamos el juicio? Ya sabíamos que nos venía la batalla pues completa y que iba a coronar con este postre, que es la desvinculación procesal, que para mí es una condena anticipada. Bien, hemos concluido con la conferencia de prensa. Se agradece la asistencia de los medios de comunicación.